Buenos días, bienvenidos a esta segunda charla. En este caso les quiero presentar a Tommy Heinrich y les pido que si tienen preguntas en la burbuja del WhatsApp me las hagan llegar. Voy a tratar de hacérselas llegar a Tommy al final de la charla, también los comentarios que quieran hacernos. Bienvenido Tommy, lo presento entonces. Tommy es el primer argentino en alcanzar la cumbre del monte Everest en 1995, como sabemos el monte más alto del mundo. Nacido en Buenos Aires, ha sido miembro de 12 expediciones a los montes del Himalaya, es también el primer argentino en alcanzar la cumbre del monte Lhotse y del monte Choatse en solitario, ambos en Nepal. Hizo varios ascensos al monte Aconcagua y bueno, ustedes habrán leído el enorme currículum de aventuras y logros de Tommy. Fue integrante y camarógrafo de la primera expedición argentina al Polo Norte en 2016. Tommy, bienvenido. Esperamos tu charla con muchas ganas. Bueno, buenos días a todos, a todas, y gracias por invitarme a participar de este evento. Honestamente, hace ya tiempo habíamos estado hablando tanto con Helen como con Silvana Tejón, y es una alegría para mí estar acá hoy. Voy a contarles con imágenes un poco cómo fue el ascenso al Monte Everest y también tal vez una trayectoria de vida, por llamarlo de alguna manera. Comencé a escalar montañas en Argentina ya de chico, yendo con mi familia a la Patagonia y después estando en la universidad, estudiando agronomía en la Universidad de Buenos Aires, me encontré con un grupo de montañistas que eran, por coincidencia, los que eran más destacados en Argentina en esos momentos, pero fue ahí, a raíz de la relación con gente, de forjar muy buenas amistades, que comencé a sentirme apasionado por esto, que desde un comienzo lo viví más como una pasión y una profesión, no como como un hobby, si lo quieren llamar de alguna manera. Poco tiempo después de recibido me fui para Estados Unidos y Europa, donde trabajé con caballos durante unos años, hasta que en un momento, mientras estaba con los caballos, decidí honestamente escuchar lo que realmente siempre había sentido era un llamado o algo, un mensaje muy claro, y era el dedicarme a escalar montañas, aún en contra de todos los preceptos y llamados o, digamos, mandatos familiares, cosa que fue sumamente difícil. Implicó sin duda alguna el comprometerme con un proyecto personal, con el riesgo de que tal vez en esa época primero era poco habitual que la gente se dedicara al montañismo como profesión, pero no tenía garantía de que me fuera bien o mal. Lo que comencé a hacer es ir a Estados Unidos, al parque de Yosemite, donde escalando paredes de 1800, más o menos 1000 metros, 800 metros verticales, en el Capitán o en el Half Dome, fui invitado para ir a Nepal por primera vez, en el monte Cholatse, que está ubicado en la región del monte Everest. Y ya al comenzar la expedición misma hubo inconvenientes importantes de salud en mi persona, con lo cual me vi obligado ya desde un comienzo a adaptarme a algo que no me gustaba demasiado. Después de alcanzar el campamento base, empecé con una bronquitis que se agravó rápidamente, y como consecuencia de esto tuve que dejar al grupo, quedarme en el campamento base mientras ellos ascendían la montaña, y tras una semana de descanso decidí ascender el monte en solitario, yo solo, sin la participación de los demás integrantes en esta expedición, que ya estaban alcanzando la cumbre. Ascendí mucho más rápido de lo que ellos lo habían hecho, llegué a la cumbre en tan solo 2 días, al día siguiente de que ellos lo hicieran, y al llegar a ella pueden ver reflejados en los anteojos el tamaño de la cumbre, apenas medio metro de ancho, caía verticalmente hacia ambos lados 4000 metros. Lo que sentí era realmente mucho temor al comenzar este ascenso, porque implicaba no solo éxito y fracaso, sino básicamente cualquier error que hubiera cometido habría sido indudablemente el último. Ahora, al llegar a la cumbre y más aún regresar al campamento base en buenas condiciones, hizo
que yo sintiera mucha más confianza en mí mismo a nivel personal, cosa que muchas veces temía o sentía que no tenía en realidad. También sentí que estaba mucho más preparado técnicamente de lo que yo personalmente imaginaba. Estando justamente en el Xolatse fue que vi el Monte Everest, ya lo habíamos visto en varias ocasiones, pero tomé la decisión y firme de ascender la montaña. Y comencé, estando en Nepal, a gestionar el permiso, a tratar de conseguir un permiso, cosa que no era nada fácil en esa época. Apenas otorgaban un permiso por temporada para poder escalar la montaña y había una lista de espera de 8 años aproximadamente. Logré, después de varios meses de gestión, que me aceptaran en una expedición de Estados Unidos, que es donde yo vivía en esos momentos, y ser integrante con algunas condiciones. Entre otras, la primera y principal es que yo estaba integrando un grupo, en esencia, de amigos, y les gustaba mucho el currículum y sobre todo el ascenso que había hecho del Xolatse, en cuanto a que era importante no solo para mí en lo personal, sino para la comunidad de montañismo en Estados Unidos. Ahora, lo que ellos planteaban es que era sumamente importante ser un integrante de la expedición y ser un compañero de equipo. Y fue eso, en esencia, lo que más me atrajo. Me interesaba escalar el Everest, pero primero y principal, integrar un buen grupo, una buena expedición. Fue un desafío muy grande desde un comienzo, porque la mayoría de esta gente yo no los conocía. Los conocí cuando llegamos a Katmandú, que es la capital de Nepal, donde estaba ubicado el Monte Everest, justo en la frontera con lo que es hoy China, en su momento Tibet. Algo sumamente impactante para mí y desde siempre fue la gran riqueza a nivel espiritual y cultural que tiene este país. Materialmente son muy pobres, están entre los 3, 4 países más pobres en el mundo y se ve en las calles, se ve en cómo viven, se ve a Katmandú, lo hemos llamado Ratmandú, si lo quieren llamar de alguna manera, pero lo grandioso fue, estando ya en Nepal en el 93, el vínculo que se hacía cada vez más estrecho con los locales, con los Sherpa, con los nativos de la región del Monte Everest, que siendo budistas están consistentemente haciendo mucho foco en la vida actual, en el bien, en el cuidar los unos a los otros, y esto se veía reflejado una y otra vez en esta expedición que formamos y que integramos. Estas expediciones, sobre todo al Monte Everest o a los montes de 8.000 metros de altura que están en Nepal, en Pakistán y también en China, son 14 montes los que superan los 8.000 metros de altura. El Monte Everest es el más alto del mundo, el primero de todos estos 14. Por lo general llevan cerca de 2, 3, a veces 4 meses de ejecución. Y por eso es sumamente importante el integrar buenos equipos, buenos grupos y también planificar con mucho tiempo y entrenarse con mucho tiempo. En esta imagen pueden ver gran cantidad de bultos o bolsos, que es con lo cual fraccionábamos nuestras raciones. Llevamos 4 toneladas de equipo hasta el campamento base, contratamos 250 personas y animales de carga, nativos, todos ellos que vendrían con nosotros hasta el campamento base, acarreando estas 4 toneladas de equipo. Hicimos una marcha de casi 15 días a lo largo de la región del Monte Everest para llegar hasta el pie de la montaña, y 10 de estos Sherpa serían los que vendrían con nosotros hasta la cumbre del Monte Everest. Ahora, algo sumamente importante es que tenían que ser integrantes de nuestra expedición, no eran solamente asistentes o ayudantes en nuestro ascenso, eran integrantes, eran personas a las que teníamos que respetar y escuchar. Y algo sumamente importante para ellos es que en el Monte Everest vive a quien ellos llaman Myo Longsangma, que es la diosa madre del mundo. Y antes de ascender el Everest o cualquier otro monte, siempre se dedican a hacer lo que se llama el puja o ceremonia religiosa, una bendición que piden ante un lama para poder solicitar permiso e ingresar a este reino tan importante para ellos. Para nosotros occidentales esto tenía poca importancia tal vez, pero no para ellos. Ahora era sumamente importante justamente respetar y escuchar esto que para ellos sí es importante, porque la única manera en que conseguiríamos que ellos confíen en nosotros y que sientan que éramos un equipo unido era justamente escuchándolos a ellos.
que muchas veces no saben leer y escribir, tampoco hablar el idioma inglés. Nos comunicábamos de distintas maneras, muchas veces con una sonrisa, con gestos, pero lo que sí logramos es establecer un vínculo muy importante y que ellos fueran parte de nuestra expedición. Esto implicaba adaptarnos una y otra vez a las condiciones climáticas en el monte Everest, que es en definitiva quien rige y comanda la manera en que estamos ascendiendo la montaña. Nos vimos sometidos a vientos de 140, 150 kilómetros por hora, temperaturas que ascendían y descendían muy bruscamente, a veces desde a las 2 de la mañana, en que comenzábamos el ascenso con 30 grados bajo cero, a 50 grados sobre cero a las 10 de la mañana cuando salía el sol. O sea, extremos constantes que hacían que nosotros debiéramos ajustarnos a estas condiciones que estábamos encontrando. A pocos metros de llegar a la cumbre tuvimos que decidir el retroceder y bajar todos, unidos, como un grupo, hasta el campamento base, justamente porque 2 de estas personas estaban en muy mal estado físico. Era evidente que podrían llegar a la cumbre, pero también evidente que tendrían mucha dificultad en llegar hasta el campamento base. Y el punto de partida con el que arrancamos la expedición era que era sumamente importante, y por eso es que la condición para que yo integrara la expedición del Everest era que fuera un buen integrante de equipo, pero nos teníamos que cuidar los unos a los otros, el asegurarnos de que tuviéramos éxito no tanto en alcanzar la cumbre, sino que regresáramos todos a casa. Y esto lo logramos únicamente al retroceder, volver al campamento base, asegurarnos que estas personas regresaran a casa, en primer lugar siendo evacuadas desde el campamento base, y nos reorganizamos como para volver a ascender. Tan solo 5 personas, en lugar de los 10 integrantes occidentales y los 9 Sherpa que venían con nosotros. O sea, de 19 que integrábamos el equipo inicial, solamente 5 salimos hacia la cumbre el 14 de mayo. Nos llevó 3 días ascender desde el campamento base, ya aclimatados, adaptados a la falta de oxígeno, ascendiendo por una ruta que estaba totalmente cubierta de nieve, donde estábamos abriendo la huella nosotros. Salimos desde el campamento 4 a 8.000 metros de altura a las 10:30 de la noche, porque habíamos notado que el clima se deterioraba y muchísimo al mediodía. Y era importante para nosotros el poder llegar a la cumbre muy temprano a la mañana para poder evitar justamente o aprovechar la ventana de buen clima que nos presentaba la mañana. Ascendimos a lo largo de la noche con la luna llena, cosa que permitía o hacía más fácil el ver dónde estábamos ascendiendo. Pero lo grandioso y lo majestuoso, y algo que siempre me impactó y que me atrajo mucho el montañismo, es la naturaleza viva. Esos meses y tal vez años de esfuerzo se justificaron con esta imagen, donde pueden ver la luna llena que se estaba poniendo en el lado de Nepal, y lo hacía sobre la sombra que proyectaba el monte Everest sobre las nubes. Un momento que para mí está muy, muy encarnado. De todos modos teníamos que continuar ascendiendo, nos faltaban apenas 80 metros, una vez más, como les había contado, es en este lugar donde ven a Apa Sherpa, en este lugar donde decidimos retroceder. Y este último sector, donde ven esta persona de amarillo en el filo del monte Everest, hasta la cumbre nos llevó casi 1 hora. Estamos a 8.800 metros de altura y cada paso cuesta muchísimo, es sumamente difícil. Ahora a la cumbre llegamos 5 de nosotros, Apa Sherpa, su hermano Nimarita Sherpa y Arita Sherpa, y también Brad Bull de Estados Unidos y yo. Y en este lugar, en la cumbre del Everest, muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y ahora qué? ¿O qué es lo que hacemos? Y lo que basta hacer es mirar hacia abajo y notar que el horizonte es tremendamente amplio, pero también que estamos a mitad de camino nada más. La cumbre no es el punto final, es muchas veces el punto de partida, porque quedan nuevamente 8.000 metros para descender. Y para mí lo que siempre fue importante es el regresar a casa. Al llegar a la cumbre del Everest, lo que sentí es que esto era para mí más que nada una oportunidad y una especie de trampolín para profesionalizar mi pasión, para dedicarme a la fotografía, que es algo que ya me apasionaba, pero también dedicarme al montañismo como profesión. Era algo que siempre había soñado con hacer, dedicarme a los deportes. Y en cierta forma lo estaba logrando.
En esos momentos, en el año 95, fui el primer argentino en alcanzar la cumbre del Monte Everest, pero también comencé a recibir pedidos para trabajar, filmar y fotografiar expediciones, no solamente al Everest, sino también a la Aconcagua, al Monte Dhaulagiri, que está en Nepal también. Y comenzó de alguna manera a funcionar un poco una idea o un plan que yo tenía. Integré muchísimas expediciones y durante mucho tiempo me aboqué simplemente a viajar, viví como nómade yendo de acá para allá, de Argentina a Nepal, a Pakistán, a Estados Unidos, pero estaba concentrado más que nada en dedicarme al montañismo y a mi profesión, a mi pasión. Hasta que, estando en Buenos Aires de visita, conocí a Victoria Menguillón, con quien en el año 2004 formamos una familia, tuvimos a nuestro único hijo, a Liam, y realmente cambió por completo el horizonte que para mí se proyectaba en estos momentos. Durante muchos años había, de alguna manera, temido que por formar una familia cambiara mis prioridades, y me negaba a hacerlo hasta que conocí a Victoria. Pero bueno, fue algo grandioso, y lo que logré también en ese momento fue primero seleccionar y mucho más los proyectos y las expediciones de las que participaba. Pero algo que siempre había querido hacer era trabajar con la revista National Geographic como fotógrafo. Y recién en el año 2007 pude finalmente ser aceptado, o aceptaron un proyecto que yo había presentado, que era el ascenso del monte Nanga Parbat, la 7ª montaña más alta del mundo, durante los meses de invierno. Salimos en el año 2006, en diciembre de 2006, yo desde Argentina y los integrantes de la expedición de Polonia, que eran considerados los Ice Warriors, o los guerreros del hielo por los ingleses, ya que desde 1980 habían comenzado a hacer los ascensos invernales de los montes más altos del mundo. El Monte Everest, entre ellos, en 1980, ascendido por Krzysztof Bieliński, que estaba en esta expedición conmigo y de quien me había hecho muy amigo a lo largo de los años. Esta expedición implicó muchísimo esfuerzo, estar en condiciones infrahumanas. Llegamos al campamento base con 30 grados bajo cero, y eso era a 3.500 metros de altura. Lo que notamos, y era normal para esta región, eran los grandes vientos, vientos de 160, 180 kilómetros por hora, que los escuchábamos día a día, a la noche también, parecían turbinas de avión que estaban soplando a lo largo de nuestro campamento. Ascendimos 5.000 metros aproximadamente en 10 días, cosa que era extremadamente lento, pero es extremadamente técnica la montaña, muy empinada, y las condiciones climáticas siempre complejas y difíciles. Esto implicó que fuéramos uno con la montaña, no podíamos negar de ninguna manera el diálogo entre nosotros por un lado, pero también con el entorno. Debíamos ser parte de este lugar, debíamos escucharlo, debíamos simplemente ser parte de esto. Con frecuencia era este el ámbito, dormimos 2 noches a la intemperie, distintos integrantes, y tuvimos que retroceder, porque con las condiciones en las que estábamos era claro y evidente que alguno o varios de nosotros no regresaría con vida al campamento base. Y fue tal vez una de las decisiones más difíciles, y sentimos en un comienzo que esto era un fracaso. Pero, logré convencer a National Geographic, junto con el editor, de que revisaran las imágenes, y cuando vieron un poco lo que había fotografiado, decidieron publicar el artículo. Y fue un éxito en todo sentido, digamos. No siempre lo que uno imagina es el éxito con el alcanzar la cumbre, por ejemplo. En este caso se vio reflejado de otra manera, fue justamente con la publicación del artículo en la tapa de la revista National Geographic. Ahora esto tuvo un impacto y muy grande a nivel familiar. Para Victoria, para Liam, era extremadamente difícil que yo estuviera fuera de casa en el año 2006, casi 6 meses, en el 2007 durante 5 meses, con lo cual comenzó a rajarse la relación y nos separamos con Victoria, cosa que fue tal vez un gran fracaso para mí en lo personal. Logré, tal vez con mucha dificultad también a nivel personal, por la etapa que estábamos viviendo,
que National Geographic aceptara un segundo artículo, y era justamente el ascenso al Monte K2 por Gerlinde Kaltenbrunner, una mujer de Austria que estaba queriendo alcanzar la cumbre de los 14.8000 sin el uso de oxígeno suplementario, cosa que muy poca gente hace. Y ella sería la primera persona en alcanzar la cumbre de los 14.8000, pero también sin el oxígeno. Esta expedición la integramos 6 personas nada más, todos sin el uso de oxígeno, personas de distintos países, distintas culturas, de Rusia, de Kazajstán, Gerlinde de Austria, su marido de Alemania, el camarógrafo Darek Zaluski de Polonia. Hablábamos todos en inglés, pero nadie utilizaba el inglés como lengua madre. Pero hay algo que sí comprendimos desde un comienzo, y es que el K2 es uno de los montes más difíciles y peligrosos por sus paredes escarpadas, pero también implica el trabajo en equipo. Y esto es lo que primó desde un comienzo. No hizo falta que alguno de nosotros pidiera ayuda porque estábamos ofreciéndola inicialmente. Y después también el clima fue siempre malo, siempre malo. Habíamos planeado originalmente hacer 4 campamentos, terminamos haciendo 9. Esto implicó una vez más el adaptarnos, el cuidarnos los unos a los otros, el comenzar a ascender la montaña con malas condiciones climáticas, pero para poder logísticamente alcanzar la cumbre. Y eso lo fuimos logrando poco a poco, atravesando estas paredes tan empinadas que lo hacen tan peligroso. Poco antes de alcanzar la cumbre, más o menos 900 metros o 600 metros de la cumbre, tanto Ralph, a quien ven en esta imagen con el traje de amarillo, y yo decidimos retroceder, decidimos bajar, en parte por las avalanchas que a mí me habían cubierto en 3 ocasiones, donde lo que hice es simplemente levantar el teléfono, llamar a Liam, tenía un teléfono satelital, y sabía que escuchando su voz tomaría la decisión correcta. No quería bajar, pero sentía que tenía que bajar. Había prioridades en casa que eran sumamente importantes. Y con esto implicó que yo no estaría en el equipo de cumbre. A la cumbre llegaron Gerlinde, que está en el medio, Vasily Pipstov a su derecha, y después Maksut Zumayev, también Darek Zaluski. Pero lo grandioso de esta expedición es que fueron 4 personas las que alcanzaron la cumbre de los 14.8000 en esta expedición. Finalizaron con ese proyecto, y los 4 sin el uso de oxígeno. Las montañas para mí siguieron siendo una pasión. El problema es que cuando regresé a Buenos Aires de Pakistán, a Victoria la diagnosticaron con cáncer, cosa que cambió por completo lo que yo tenía pensado hacer y cómo vivir la vida. Y más que básicamente seguir peleando, discutiendo, decidimos básicamente aprovechar la situación en la que ella se encontraba para vivirlo como una oportunidad para volver a juntarnos, para trabajar juntos y para escucharnos mutuamente, para básicamente enfrentar este gran desafío que la vida nos había presentado. Y después de 2 años de pasar por quimioterapia ella, y después también trabajar juntos los 3, Liam, Victoria y yo, decidimos casarnos, cosa que fue para mí una de las cosas más importantes, y también lo fue para ella. En algún momento, en el 2016, se dio cuenta de que yo ya estaba básicamente insoportable, pero surgió la posibilidad de ir al Polo Norte y documentar una expedición. Fue sumamente difícil aceptarla, dije que no en muchas ocasiones, pero ya tenía el foco en otro lado, ya no tanto en expediciones, sino estar en casa con la familia, cuidando a Victoria, que entraba y salía de quimioterapias. Pero terminé aceptando ir a la expedición porque eran solamente 12 días, en un desierto blanco inmenso, en una masa de hielo que estaba flotando y a la deriva en el océano Ártico. Nos llevó 12 días avanzar con esquíes, con trineos que llevaban cerca de 50 kilogramos de peso en ellos, con nuestras provisiones, con un grupo de militares que fueron impresionantes, grandes personas, realmente grandes amigos, grandes compañeros. Y lo notable era que en este lugar, primero estábamos avanzando todos los días con 25, 30 grados bajo cero, pero lo más importante es que acá la prioridad fue el que llegáramos todos juntos hasta el Polo Norte. Y a eso nos abocamos. En un comienzo uno de los integrantes tuvo grandes problemas con deshidratación, sacamos todo el peso de su trineo, lo distribuimos entre nosotros y avanzamos juntos hasta llegar hasta el Polo Norte. Al regresar a Buenos Aires,
lamentablemente la condición de Victoria empeoró y mucho, y en el año 2018 falleció, perdió la vida. No diría perdió la vida, pero creo que fue un paso distinto, un momento, tal vez para muchos también, muy difícil para nosotros, pero creo que, una vez más, como dije en un momento, hablamos muchas veces con ella de que lo que vivíamos era más una oportunidad de volver a unirnos, de volver a estar juntos, de tratar de ser felices como familia, de ser una familia bien unida. Y creo, sin duda alguna, que fue la cumbre más importante que ascendí en mi vida. Muchas veces me habían preguntado qué es lo que tenía planeado hacer a los 5 años más adelante, y creo que acá aprendí que lo importante es tal vez proyectar algo, pero saber adaptarse, saber ajustarse a las condiciones que la vida misma te presenta, que son con frecuencia sorprendentes o sorpresas. Y emprendimos con Liam un viaje muy distinto, un viaje donde estábamos ya los dos solos, teníamos que ajustarnos a lo que la vida misma nos había presentado. Y llevamos las cenizas de Victoria a la región del Monte Everest y aprendimos a sonreír de otra manera, luchando en condiciones invernales y muy difíciles a veces, porque es en ese momento en que lo llevé a Nepal. Pero, a ver, creo que de pronto fue a través de sus ojos que pude también encontrar más paz y tranquilidad, que creo que había buscado durante todos esos años al dejar de trabajar en National Geographic, al dejar de ir a escalar a las montañas. Mi ascenso era otro, era el cuidar a mi familia, el cuidar a mi esposa, el cuidar a mi hijo, y darle a él tal vez enseñanzas de vida que yo mismo había querido aprender. El ser una mejor persona, el enseñarle a él que en lugar de darle la espalda a alguien en un momento en que hace falta, lo importante es poder afrontar la adversidad y hacerlo juntos, el estar unidos y siempre. De hecho, a ver, creo que el gran triunfo es hoy ver a Liam, o lo que a mí más me llena de orgullo es verlo a Liam bien aplomado y contento y proyectándose para el futuro, pero siempre recordando a Victoria y siempre orgulloso también de haber estado juntos en la región del Everest, de hacer nuevos proyectos, de seguir viajando juntos. Y creo que es eso de lo que se trata la vida, creo que es de disfrutar lo que tenemos, del cuidarnos los unos a los otros, del acomodarnos a lo que la vida misma nos presenta. Gracias a todos. Enormes gracias, Tommy, por lo que estoy segura que todos van a estar de acuerdo conmigo. Ha sido una charla inspiradora y enormemente conmovedora. Muchas gracias. Pero quiero hacerte llegar una pregunta que me han hecho llegar a mí a través del WhatsApp. Te la leo. ¿Qué crees que los educadores podemos hacer para promover y validar estas pasiones en nuestros alumnos, para que ellos también se sientan habilitados a responder a su llamado personal? ¿Y qué deberíamos dejar de hacer? A ver, algo que me pasa a mí como padre de un adolescente es que encuentro que estoy constantemente tratando de adaptar mi cabeza a la de mi hijo, de ajustarme a esto. Creo que lo que vivimos en la pandemia fue un ejemplo perfecto de lo difícil que es, y admiro a los profesores, a las maestras que, estando en el colegio de Liam, tuvieron que aprender a hacer algo que tal vez veíamos que venía, pero fue repentino. Los tiempos cambian y muy rápido. Creo que es necesario ajustarnos a estos cambios, modernizarnos. Y de alguna manera, esto de la resiliencia, algo que aprendí y que escuché en un tío mío cuando se casaba una prima mía, es que no fuéramos a casa, que no fuéramos a dormir todos los días con el beso de las buenas noches. Y eso lo comencé a aplicar y mucho cuando me volví a juntar con Victoria. Creo que no lo había hecho antes, no había escuchado eso. Y le sumé otra cosa, y es el decir te amo. La razón por la que digo esto es, creo que uno tiene que enamorarse todos los días de la persona de la que está enamorada. Y lo mismo me pasa con la profesión. Yo creo que uno no puede decir soy maestra o soy montañista y pretender estar apasionado con la carrera por el resto de su vida.
creo que es necesario hacerlo todos los días para seguir enamorado a lo largo de la vida. Esto es algo que sucede todos los días, es levantarse y decir, está bien, es lo que le digo a Liam constantemente, que haga lo que a él le apasiona, porque estoy seguro de que durante muchas veces va a encontrar obstáculos y dificultades que van a hacerle sentir que detesta la profesión. Me pasó a mí en las montañas, estoy a 160 kilómetros por hora, con vientos de 160 kilómetros por hora en una carpa, y trato de pensar cuál es la alternativa. Quiero llegar a la cumbre de la montaña o tal vez convenga descender, no lo sé, pero se me hace más fácil superar esos 160 kilómetros por hora haciendo algo que me apasiona, sabiendo que voy a llegar al día siguiente o de pronto como me ha pasado a mí, esforzarme para que la madre de mi hijo esté bien, aún siendo mi exmujer, pero porque lo veo a él hoy y no sé si va, en ese momento yo no sabía si iba a suceder, estaba convencido de que era mucho mejor acompañarlos a ellos que darles mi espalda. Y creo que hoy tengo un hijo como lo que Liam es por ese esfuerzo que hicimos juntos con Victoria. O sea, nos volvimos a unir, cosa que nos costó muchísimo. Y creo que por eso también hice la presentación de esta manera. Creo que tal vez es muy personal, pero creo que soy un apasionado de la vida. Muchas veces dijeron que estaba loco, que era un suicida. Y creo que es al revés. Me encanta sentir la adrenalina y sentir que estoy vivo, aunque eso implique arriesgar mi vida. Y lo he hecho muchísimas veces. Tal vez más de las que veo a Liam, es mucho más cauteloso y más cuidadoso que yo. Y lo mismo me pasó con la relación con Victoria. Me enamoré de alguien que se enamoró de mí y lamenté muchísimo estropear esa relación. Y cuando tuve la oportunidad de volver a formar esa familia que tanto añoraba, la tomé sin queja, sin llanto. Y por eso es que llamamos a su enfermedad una oportunidad. No la vimos como algo que nos arrebataba su vida, sino dijimos, listo, el tiempo es limitado, aprovechémoslo, vivámoslo, disfrutémoslo, amémonos o amemos a nuestro hijo, a nuestra familia, y amemos cada día en el que estamos viviendo. Y creo que esto nos pasa a todos, todos los días. Gracias, Tommy. Yo soy muy consciente de los tiempos. Hay una pregunta más, pero no quiero dejar de hacértela. Quienes quieran quedarse con nosotros durante el break un par de minutos más. La pregunta es, ¿qué sensación tuviste en el momento preciso de ver el horizonte y decir, lo logré? También miré para abajo y dije, uff. Por un lado uno dice, qué grandioso, y después por el otro, me quedé sin palabras en primer lugar. Lloramos como bebés. Éramos 5, nos largamos los 5 a llorar. Cuando hablamos por radio con la gente que estaba en el campamento base, tenemos two-way radios o walkie-talkies en esa época, no había teléfonos satelitales. Fue tremendamente emotivo. Y lo difícil fue volver a Argentina. En cierta manera porque era el primer argentino, pero no fue por eso que escalé el Everest. No me interesaba que me dieran una palmada en la espalda y que me dijeran, sos el primer argentino. Lo hice porque yo quería escalar el Everest, porque a mí me importaba y me interesaba hacerlo. Y por otro lado, porque de alguna manera demostraba que esa era la profesión a la que yo me quería dedicar. Había tenido mucha resistencia en la familia. Ahora, lo grandioso fue decir, listo, esta es mi profesión, acá voy, este es mi camino, y sé que lo voy a lograr, sé que lo puedo lograr. De hecho, cuando llegamos al campamento base, uno de los integrantes se levantó un momento y dudaba constantemente, diciendo, bueno, yo lo vine a intentar. Y yo me levanto y digo, a sorpresa mía, porque no suelo pararme y hablar ante la gente. Pero dije, yo no vine a intentarlo, yo vine a llegar a la cumbre. Y lo supe en el momento en que salí de casa, lo supe en el momento en que llegué al campo base y cuando llegué a la cumbre, porque estaba muy preparado, estaba muy comprometido en primer lugar. Y no había nada que me detuviera, incluso la posibilidad de perder la vida. Ahora, Mil gracias, Tommy. Realmente seguiríamos horas, pero tengo que dar paso a la próxima charla. Todos están coincidiendo conmigo, mandando mensajes, agradeciéndote enormemente y felicitándote. Y quiero hacer extensivo esto a todos los que estamos ahora en el Zoom. Así que gracias, gracias y seguramente habrá una nueva oportunidad de continuar charlando. igualmente, gracias.
cerramos entonces para dar paso al coffee break y luego nos encontramos con Sonia en el Auditorio 2. Muchas gracias de nuevo.